Ok, lo que vamos a hablar en esta noche es algo muy interesante. Hoy nos toca ah, principios de la interpretación. El tema de esta noche es principio de la interpretación. Vamos a definir principios de la interpretación. Número uno, solo la Biblia es infalible. La iglesia no es infalible. Nuestros teólogos, apóstoles, profetas son infalibles, ¿no? Nos pueden fallar, profetas favoritos no son infalibles. Nosotros somos infalibles. Estos hechos requieren humildad e interpretación. ¿Sabe qué? Eh, Hermanos, nosotros como seres humanos fallamos. Usted falla, la iglesia falla, los pastores, profetas, incluso grandes profetas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento también, fallaron, ¿no? Menos la Biblia es infalible y es por eso que se necesita que la interpretemos. Entonces, hermano querido, nosotros como hijos de Dios tenemos que reconocer, muy aparte que la Biblia fue escrita por hombres, pero fue inspirada por Dios. Entonces, principios de la interpretación, solo la Biblia es infalible. Nosotros fallamos, usted, yo, eh, nuestro profeta, nuestro pastor más querido, a quien nosotros amemos y sigamos, no pueden fallar en algún momento. Solo la Biblia es infalible. Número dos, no somos los únicos, ni los primeros, ni los mejores intérpretes. Eso es lo que yo quiero que nosotros podamos entender en esta noche. No somos, recién la interpretación o la hermenéutica se está inventando anoche o hace 10 años, hace 20 años, no. La hermenéutica viene desde el tiempo de Nehemías, incluso más atrás, incluso más, el tiempo de Esdras, Esdras era uno de los grandes lectores de la palabra, no. Entonces, hermanos, no somos los únicos. Ya la Biblia está interpretada y cada persona la puede interpretar a su manera, según puede entender, según el Espíritu Santo le pueda mostrar a lo largo de la vida un pasaje bíblico, ¿no? Eh, Aunque no aceptamos, esto es interesante. Yo quiero que usted pueda tomar en cuenta esto. Esto es interesante. Aunque no aceptamos las tradiciones de la iglesia como infalible, respetamos los trabajos de nuestros padres de la fe. Por eso leemos buenos comentarios y sermones para ver lo que nuestros antepasados en la fe dijeron acerca del mismo texto que estábamos estudiando. ¿Esto qué quiere decir? Que ya hubieron muchos predicadores, muchos pastores, muchos estudiosos de la Biblia que ya interpretaron, ¿no? Ya hicieron estudios, ya hicieron muchos estudios. Pero puede ser de que a través de esos estudios, y hemos hablado, y yo quiero que usted entienda, que la única infalible es la Biblia. Nosotros como seres humanos podemos fallar. Yo en este momento le estoy pasando la materia, me puedo equivocar. Usted puede notar un error mío, pero lo que usted tiene que hacer como buen estudiante es seguir estudiando. El pastor se equivocó acá, yo voy a seguir estudiando y tal vez usted mañana pasado, cuando salga del seminario, puede ser el próximo docente de hermenéutica y lo puede ser mejor que yo. Yo estuve un docente de hermenéutica que para mí, uno de los mejores, licenciado Cayalo, Hermes Cayalo, pero puede ser que el hermano Hermes o el pastor Hermes tenga su profesor de hermenéutica que fue mejor que él. Entonces, hermano querido, nosotros respetamos las personas, los grandes maestros que
que hicieron hermenéutica, que hicieron la interpretación de la Biblia. Y es por eso que usted y yo leemos buenos comentarios. Por ejemplo, todo este material que yo estoy exponiendo hoy en esta noche, lo tuve que leer a Hermes Cayalo, tuve que leer a Moisés Chávez, tuve que leer otros autores, es más, para poder hacer este material. Entonces, nosotros no somos los únicos, ni los primeros, ni los últimos intérpretes. No, yo creo que entendamos eso. ¿Cuál es el principio de la hermenéutica? Que la Biblia es infalible, es la única. Nosotros, como humanos, como estudiosos de la palabra, usted el día de mañana va a hacer su propio texto, va a escribir su propio material, se va a equivocar, como yo también. Hoy me puedo equivocar, tal vez usted se va a dar cuenta, y cuando usted sea docente va a decir, el pastor Valdés se equivocó en esta parte y yo quiero mejorar. Otro principio de la hermenéutica: la Biblia se interpreta sola. ¿Sabe qué? Esto es fundamental. La Biblia se interpreta sola. Yo quiero que usted pueda entender, la Biblia se interpreta sola. Yo no voy a interpretar la Biblia. La Biblia se va a interpretar sola. Un pasaje del Antiguo Testamento va a complementar al Nuevo Testamento. Un pasaje del Nuevo Testamento va a interpretar el Antiguo Testamento, o del Antiguo al Antiguo Testamento, el Nuevo al Nuevo Testamento. Entonces, hermanos, la Biblia interpreta la Biblia. ¿Cuáles son los principios de interpretación? Yo le voy a hacer preguntas en el examen. Número 1, solo la Biblia es infalible. Número 2, no somos los únicos, ni los primeros, ni los mejores intérpretes. Número 3, la Biblia interpreta la Biblia. Pero hay unos incisos, hay unos principios de la Biblia interpreta la Biblia. Número 1, la interpretación de un pasaje tiene que concordar con el cuerpo de doctrina. Vamos a ver qué quiere decir esto. Yo quiero tratar de explicarle un poco este punto. La Biblia interpreta la Biblia. La interpretación de un pasaje tiene que concordar con el cuerpo de doctrina enseñado en toda la Biblia. Propuse una unidad de mensaje en toda la Biblia basada en la inspiración divina. Es importante reconocer la progresión histórica de la Biblia en la ampliación de este principio para no forzar que los textos anteriores digan lo que los textos posteriores revelan, y para sostener que algo es principio bíblico. Esto quiere decir, hermanos, que nosotros no vamos a forzar un contexto de un pasaje bíblico, un contexto para pensar qué dice el texto o qué significa el texto. Anoche discutíamos un punto muy interesante que a mí me pareció muy importante. Hablábamos cuando Pablo dice la mujer calla en la congregación. Muchas veces yo les decía que solamente leemos una parte del texto y no leemos el contexto. Y muchas corrientes religiosas, muchas sectas hacen esto. Leen el contexto, pero forjan o hacen que el texto diga lo que ellos quieren escuchar, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, queridos estudiantes, de cuando estamos leyendo un texto, saber el contexto, qué dijo antes, en qué momento lo dijo, pero que yo como estudiante no vaya a forzar que el contexto diga lo que el texto quiere decir. No sé si me está entendiendo esta parte. Entonces, ¿cuáles son los principios de la interpretación? Número 1, que solamente la Biblia es infalible. Nosotros fallamos. Número 2, no somos los únicos, los primeros y los mejores intérpretes. Y número 3, que la Biblia interpreta a la Biblia. El contexto es primordial, hermano. Esto es importante. El contexto es primordial, porque nosotros, como predicador, como pastor, usted como estudiante, no vamos a poder interpretar la Biblia, no vamos a poder entender, en otras palabras, si no leemos el contexto. Tenemos que leer
y saber por qué lo dijo, cuándo lo dijo. Hermanos, eso es para nosotros es importante. Nosotros podemos leer un texto y si no sabemos el contexto, no vamos a poder explicar. Debemos interpretar con dependencia del Espíritu Santo para la edificación del pueblo de Dios y para la gloria de Dios. Mire, esto es importante. La Biblia interpreta la Biblia. Número uno, la interpretación de un pasaje tiene que concordar con el texto. Yo no voy a leer un pasaje y luego me voy a ir al contexto, pero si el contexto no está relacionado con lo que yo quiero entender, no tengo que forzar para que diga lo que yo quiero entender. El contexto es primordial, hermano. Nosotros no podemos interpretar, usted no puede entender. Si usted no sabe la historia de Adán y Eva, si usted no sabe el por qué dice que la serpiente iba a morder en el calcañar o en el talón, y usted se va al Nuevo Testamento y lee esa parte, y si no conoce la historia no va a entender quién era. Entonces es importante, hermanos, conocer la historia, conocer nuestra Biblia, en otras palabras. Y por último, todo intérprete, todo predicador, todo pastor debe depender del Espíritu Santo. No podemos hacer nada. Yo puedo ser un intérprete, el mejor intérprete, puedo leer el contexto, puedo hablar hebreo, griego, arameo, puedo estar cerca de la cultura judía, pero si no tengo el Espíritu Santo, no dependo de Dios, no va a pasar nada. Hermanos, dudas, preguntas en esta primera parte. Pastor, una pregunta, cuando hablamos del contexto, ahí es donde yo puedo entender. ¿Cómo puedo yo leer el contexto? El contexto es conocer la historia de arriba, conocer la historia que le sigue al texto que yo voy a leer o que he estado leyendo. Sí, hermana Marisela, ese es el contexto. Usted puede, ahorita yo voy a leer un pasaje bíblico y nosotros tenemos que saber la historia o el contexto que viene antes, ¿no? Vamos a... Le puedo dar un ejemplo para ver si he entendido. Ya. Por ejemplo, en la historia de José. Yo predico sobre la vida de José, pero si no conozco el contexto, la vida de José, cómo vivía, cuántos hermanos eran, qué lugar ocupaba en el corazón de su padre, cómo era la relación de los hermanos con José, qué es lo que hacía, qué trabajaba. Entonces, si yo no sé el contexto de José, no voy a poder entender el mensaje ni tampoco lo voy a hacer entender. ¿Así es? Sí, hermana, está en lo correcto. Por ejemplo, ahorita se me ocurre un tema. Cumplamos nuestros sueños. Cumplamos nuestros sueños. Y usted como predicadora, como maestra, le explica a sus estudiantes los sueños de José, los 3 sueños. Pero usted se lo cuenta la historia, ¿no? Pero no lee el contexto, el antes o el después, y no sabe, y no lo ha leído. Usted solamente le dice, José se soñó, primero se comía la vaca flaca, la vaca flaca, las gordas, después las espigas se inclinaban hacia las espigas menos que tenían poco. Pero si usted no sabe la vida de José antes, después de la vida de José, entonces usted no va a poder ligar al corazón de las personas que están escuchando su sermón, que están escuchando su enseñanza. Otro ejemplo me voy también. Muchas veces nosotros decimos, ¿por qué Dios le dice a David que él era conforme al corazón de Dios?
Si nosotros, hermanos, no sabemos el contexto, no conocemos la historia del rey David, que Dios lo llama, no porque David era un hombre perfecto, que nunca se equivocaba, que era un santo, vamos a estar mal. Pero si nosotros leemos en Salmo 51 y conocemos la historia del rey David, que tenía un corazón dócil, un corazón que se arrepentía, un corazón que reconocía su pecado, un corazón que necesitaba de Dios, porque el Salmo 51 habla del arrepentimiento, habla de lo mal que se sentía, incluso dice que me quites todo menos tu Espíritu Santo. Entonces ahí vamos a entender, y eso se refiere al contexto, que nosotros debemos saber la historia antes de leer un pasaje, ver qué dice atrás del pasaje. Por ejemplo, usted lee Salmo 51, pero se puede leer Salmo 47, Salmo 48, según la historia, se va a ir dando cuenta el por qué lo dijo y cómo lo dijo. No sé si me dejo entender. Gracias, pastor. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguna duda, algún comentario que tengan? Pueden hablar. Recuerden que hay notas de participación. Vamos a seguir entonces. Hoy hemos hablado del principio de la interpretación, que es solo la Biblia es infalible. No somos los únicos, ni los primeros, ni los mejores intérpretes. La Biblia interpreta sola y dentro de la Biblia se interpreta sola. Tenemos que tener la interpretación de un pasaje que tiene que concordar con lo que estamos leyendo. El contexto es primordial. Debemos interpretar siempre la Biblia con la dependencia del Espíritu Santo para la edificación del pueblo de Dios y para la gloria de Dios. Vamos a ver las maneras de interpretar y predicar. Número 1, alegóricamente. Básicamente no tiene límites, sino permite que el texto pueda enseñar lo que el predicador quiere. Vamos a ver maneras de interpretar. Normalmente son 3. Alegóricamente, moralmente, histórica o tipológicamente. Vamos con la primera, alegóricamente. ¿Qué quiere decir? En maneras de interpretar. Alegóricamente, básicamente, no tiene límites, sino que permite que el texto pueda enseñar lo que el predicador quiere. En manos de un predicador responsable, la predicación es sólida. Escuche, esto es importante, hermano. Maneras de interpretar la Biblia y predicarla. Alegóricamente, ¿qué quiere decir esto? Básicamente no tiene límites, sino que permite que yo como predicador pueda enseñar lo que yo quiero. Pero hay algo muy interesante. En manos de un buen predicador o de un predicador responsable, la predicación es sólida. El texto no te da límites. No te da límites. O te puede enseñar lo que quiera. Y nuevamente me voy a decirle nuevamente lo que le dije anteriormente. Que por simplemente no saber interpretar o leer un pasaje y agarrar solamente un pasaje y no conocer la historia, no conocer el contexto, muchas sectas se han muchos movimientos religiosos hay en este mundo. Hay, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente nosotros como predicadores, el texto te deja a que nosotros interpretemos la Biblia de una manera que
Muchas veces nos conviene a nosotros. Pero nuevamente le digo, en manos de un predicador responsable, la predicación es sólida. Viene lo segundo, moralmente. El texto contiene un ejemplo bueno o malo para nosotros. Brinca rápidamente a la aplicación moral. Nuevamente voy, en manos de un predicador responsable, todo lo que dice es bíblico. El problema es que muchas veces no es como lo que se dice, sino lo que se omite. Los sermones pueden omitir a Cristo, a gracia y a la fe. ¿Sabe qué? Esto es importantísimo, queridos estudiantes, el tema de interpretar moralmente. No, la Biblia dice que no forniqué, la Biblia dice que no adulteré. Está bien. Para nosotros eso es un buen ejemplo para mí como cristiano, que eso es malo, no debo hacer. Pero para la gente que no conoce a Cristo, esos mismos ejemplos moralmente para ellos es malo. Para ellos es malo, pero ¿cómo me va a prohibir que yo fornique, que yo haga esto, que yo haga lo otro? No. ¿Cómo va a permitir que yo tenga solo una mujer? Entonces, interpretar moralmente, hay pasajes que son buenos y malos para el que lo lee. Les decía, para nosotros, que nos diga que no nos airemos, que no haya raíz de amargura en nuestro corazón, que no seamos dado al vino, para nosotros como cristianos es bueno, pero para la gente que no conoce a Cristo, es malo. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo pues me va a prohibir que no beba si Cristo tomó vino, si Cristo hizo el vino? Y todo eso, ¿no? Entonces, hermanos, nuevamente le digo, pero en manos de un buen predicador, no es lo que no se diga, sino lo que se omite. No es lo que se diga, sino lo que se omite. En muchas predicaciones usted puede notar que pocas, y lastimosamente, poco se usa la Biblia. Poco se usa la Biblia, lastimosamente, hoy en día. Salimos a hablar de finanzas, salimos a hablar de, no sé de qué más, de finanzas, de homosexualidad, de sexualidad, y hablamos un montón, pero bíblicamente ya no son bíblicos nuestros sermones. Está bien, nos hablan de lo malo, de lo bueno, nos enseñan de que a los jóvenes nos dicen que no hacer muchas cosas, que por ejemplo este carnaval de las enfermedades de transmisión sexual, nos enseñan, perfecto, pero bíblicamente estamos mal. Y hay muchos pastores, muchos predicadores que hablan bonito, perfecto, son motivadores, pero no son bíblicos. No son bíblicos. Entonces hay que tener, hermanos, mucho cuidado nosotros como predicadores, como maestros, de no caer en eso. Históricamente también, manera de interpretar históricamente. El texto puede tener enseñanza moral, perfecto, pero algo es interesante que yo quiero dejarle en esta noche, que nos vamos nosotros. El texto puede tener enseñanza moral, pero una forma u otra se tiene que enseñar de Cristo. El predicador responsable de dar una lección de moral puede dar una lección de moral perfecto, pero siempre tiene que hacerlo a la luz de Cristo. Entonces, si yo como predicador me dice que hable de cómo ser exitoso, perfecto. Puedo citar a Miguel Ángel Cornejo, puedo citar a otros grandes motivadores, otros grandes conferencistas, pero si no hablo de Cristo, entonces no viene a ser una predicación, viene a ser una clase de oratoria, viene a ser una clase de enseñanza,
pero no hay Biblia. Entonces, hermanos, estas tres maneras de interpretar la Biblia, principio de interpretación y al mismo tiempo de predicación, es importante. Moralmente, tenemos la Biblia, la palabra está llena de enseñanzas de manera moral. Alegóricamente igual. El texto no te prohíbe lo que vas a enseñar. El texto no te prohíbe, el predicador enseña lo que quiere. Pero en manos de un buen predicador responsable, la predicación es sólida. Moralmente, el texto contiene un ejemplo bueno o malo para nosotros, pero en manos de un buen predicador, todo tiene que ser bíblico. Históricamente lo mismo. Podemos enseñar de todo, de historia, de todo, pero tenemos que hacerlo a la luz de Cristo. Hermanos, dudas, preguntas sobre esta parte. Podemos, ahorita me da una idea que todos podemos hablar de la palabra de Dios en todas las cosas que avanzamos. Por ejemplo, nosotros como maestros avanzamos un tema y al final un minuto de reflexión. Entonces podemos insertar, aprovechar a esos jóvenes. ¿Está bien? ¿Alguien más? Manera de interpretar la Biblia. Alegóricamente, moralmente, históricamente. ¿Alguna duda, hermano Eduardo, hermano Teléfono? Ya entraron. ¿Quién más está? Hermano Aurelio. Nuevamente les digo, vayan leyendo el libro de Mateo. Ahí vamos a hacer el estudio. Hermana Herminia, hermano Teléfono, hermana Dariana, hermana Esther. ¿Alguna duda que tengan? Todo esto, hermano, usted lo va a utilizar cuando está haciendo su estudio bíblico. Hasta el día jueves, hermanos, ya yo le tengo su material. A los de Guarayo tal vez el viernes le esté mandando o más antes. Y a los de Santa Cruz le digo dónde van a poder recoger sus textos o dónde se lo vamos a hacer llegar. Amén, pastor. Buenas noches, pastor. Lo que yo entendí históricamente, quizás lo vi en el mismo Biblia que los apóstoles que vivieron con Jesús y en sus cartas también aclaran, ¿no? Y quizás yo he notado, he vivido con los pastores, quizás la palabra hacia la persona viene dura, ¿no? O de repente como reprendido. Y quizás la palabra viene también, nos da ánimo. Y todo eso concluye tanto la historia, uno puede interpretar, pero muchas veces también los pastores, los testimonios, un poco de palabra y lo meten más lo que han vivido el mundo, entonces un poco de enseñanza, ¿no? Pero yo creo que lo que estamos aprendiendo tiene que ser diferente y podemos interpretar, ¿no? Y hacerlo conocer al pueblo. El pueblo necesita, ¿no? Crecimiento. Ese he podido entender, pastor. Me va a disculpar. Interesante lo que le ha dado el hermano Teléfono, manera de interpretar históricamente. Les decía, el texto puede tener enseñanza moral. Su predicación puede tener enseñanza moral. Pero tenemos que presentar a Cristo. Tenemos que hablar bíblicamente. Y el hermano Teléfono hablaba, ¿no? De que muchos predicadores hoy en día suben al púlpito, dan un pasaje bíblico y empiezan
a contar su testimonio, ¿no? Que yo cuando estaba en el mundo hacía esto, hacía lo otro. ¿Y la Biblia para cuándo? ¿Texto para cuándo? ¿Eso por qué? Porque no ha hecho una hermenéutica bíblica, no ha hecho una interpretación, o muchas veces hablamos de un texto, nos abrimos en Isaías, ahorita me salió Isaías, hablo capítulo 7, luego me voy a Ezequiel, me voy a Corintios, a la cuestión de que doy vuelta como el desierto y no explico el texto que estaba leyendo. Entonces, hermanos queridos, manera de interpretar alegóricamente, básicamente la Biblia no te da límites. Puedes hablar lo que quieras, puedes enseñar lo que quieras, pero hay un pero. En manos de un buen predicador hay una predicación sólida, hay una enseñanza sólida. Moralmente, el texto contiene vida moral. Aquí está para hacer la constitución, aquí para hacer el reglamento, aquí está todo. Pero cuando yo leo, hay ejemplos que para mí son malos. Cuando no quiero hacer lo que Cristo me dice que haga. Dice, si yo soy mentiroso, dice, los mentirosos no heredarán el reino de Dios, porque el diablo es su padre, porque el padre es el diablo de la mentira. ¿Y yo qué hago? Me enojo, ¿no? Pero si soy un buen cristiano, digo, pues estoy mintiendo mucho y la palabra me dice que mi padre es el diablo, entonces dejo de mentir. Históricamente, mi enseñanza puede hablar moralmente, puedo ser un buen orador, puedo tener buena oratoria, puedo animar, pero si mi sermón no tiene a Cristo, no sirve para nada. ¿Alguna duda, hermanos, o una pregunta que tengan ya más claro? Vamos, va a ver si entendimos en el examen. ¿Alguien más? ¿Cómo están sus sermones, hermanos? ¿Están enseñando Biblia o están contando su testimonio? Mi pastor, buenas noches. Justamente llegué un poco tarde. Es que el celular pequeño lo había escondido debajo de la cama, no lo encontraba, buscando estaba eso, pero así que no, recién acabo de entrarlo y bueno, así que estoy ahorita de las tres cosas que estaba comentando, ¿no? Alegóricamente, moralmente y históricamente, ¿no? Entre eso yo entendí que moralmente es una persona, un pastor, estar muy preparado sólidamente, ¿no? Para enseñarle conforme la palabra lo traduce, lo explica, ¿no? Eso yo entendí, pastor. Está bien. Hermano, ¿sabe qué? Algo que yo quiero dejarle en claro y vamos a volver a compartir. Ahí está. Aleóricamente, yo quiero que usted entienda maneras de interpretar. Número uno, aleóricamente. ¿Qué quiere decir esto? Que el texto o la Biblia no te pone límite. El texto te permite que enseñe lo que quieras, a la manera que quieras, pero en manos de un buen predicador, la enseñanza es sólida. Esa es la diferencia. Número dos, moralmente. La Biblia está completa de tantos ejemplos, tantas reglas morales. No fornicar, no adulterar, no dar el vino, no tener ira, todo eso es algo moral. Para algunos es malo, para otros es bueno, ¿no?
Para la gente que no conoce a Cristo, como le digas, dice la Biblia que no vas a beber, ¿cómo se siente él? ¿Se siente ofendido? No, ¿cómo que no? Históricamente, el texto puede tener enseñanza moral. Mi predicación puede tener una buena enseñanza moral. Puedo tener un concepto bien de qué es ira, qué es rencor, qué falta de perdón. Puedo tener un sermón o una enseñanza de motivación como ser campeón. Le puedo citar a varios futbolistas, varios atletas que son buenos, que son campeones, y puedo ver su historia, sus entrenamientos, sus comidas, sus disciplinas y todo. Pero si no tiene a Cristo, si no presento a Cristo, no me sirve de nada. Viene a ser una clase más, viene a ser una exposición más. Entonces, hermanos, nosotros como cristianos, como pastores, nuestras predicaciones tienen que ser bíblicamente. Y hoy en día, lastimosamente, el hermano teléfono, en muchos de nuestros sermones, de nuestros servicios, de nuestras iglesias, son más testimonios que Biblia. ¿Alguna duda, algún comentario, hermano, que tengan antes que cerremos la clase? Ok, Apareció, hermanos. hermano Dexter. Ya, gracias, mil disculpas, con 30 minutos de retraso estuve por el camino. Entonces, pero me estoy empapando, ¿no? Me estoy empapando alegóricamente, moralmente, históricamente. Cada metodología o forma de interpretar tiene tiene su metodología, pero el ingrediente principal en ambos es Cristo, pues, ¿no? Sin lugar a dudas. Yo puedo interpretar de forma alegórica, puedo usar un montón de herramientas como comparaciones, testimonios, pero siempre la sal de este mensaje tiene que ser Cristo, moralmente igual e históricamente. Si no lleva esa sal, que es precisamente el componente indispensable que es Cristo, entonces deja de ser una prédica para convertirse en una clase, en una exposición, en un, qué sé yo. Pero Crucigrama. para finalizar, me quedo con una duda, ¿no? Anoche estábamos tocando el tema cuando decía, estamos estudiando teología y no estamos estudiando para ser pastor. Por ejemplo, yo de forma particular, no voy a predicar, creo que nunca, ¿no? Es todas estas herramientas que me están dando, que estoy recibiendo, tal vez pueda ser un docente o qué sé yo. Entonces, me queda duda, no sé no sé cómo explicar, pero no sé si esta materia precisamente nos está enseñando a predicar y no estamos precisamente estudiando para ser pastores, estamos estudiando teología. Por favor, sáqueme de dudas. Esta materia es para tratar de interpretar la Biblia, no para predicar, ¿no? Usted puede ser el sermón, usted puede ser el que redacte el sermón y otro lo puede predicar. Más o menos es así. Esta materia es hermenéutica, es solamente explicar, interpretar. Y homilética ya es el arte de predicar. Entonces, yo les decía al día de anoche de que muchos de los que están acá no van a ser pastores. O no tienen el llamado pastoral, pero sí se están preparando para ser un obrero aprobado. Un obrero aprobado, como dice la palabra, ¿no? Usted como líder de una iglesia, el líder de célula, el líder de un culto familiar, tiene que estar preparado.
Porque tal vez no predique a miles, tal vez no predique en la iglesia, pero va a tener que enseñar. Va a tener que enseñar a un grupo pequeño o tal vez puede ser un docente de alguna de estas materias del mismo seminario, no siendo pastor, pero puede enseñar tal vez a cuando usted ya salga del seminario, ya le hablen para que enseñe una materia, se especialice en una materia. Entonces, es para eso esta materia, es para eso, ¿no? O sea, hay muchos, pues aquí tal vez hay pastores que, si usted tal vez no tiene el llamado pastoral hasta esta materia, puede ser que en la última materia Dios le haga el llamado pastoral. O Dios lo llame para que usted sea un predicador o un pastor. Entonces, no está cerrado esto. ¿Qué tal si en la última materia o en la graduación usted diga, yo me estoy graduando, haya adquirido herramientas, pero ahí Dios le haga el llamado pastoral y cambie todo lo que tenía en la cabeza, todo lo que tenía en la mente, ¿no? Así que no cerremos las puertas al pastorado. Pastor, disculpe, pero no nos encerremos a que no voy a hacer nunca nada. Yo estoy estudiando, estoy conociendo más, interpretando la Biblia, porque para mí misma me va a servir para que yo sea una persona preparada para enseñar al que me está a mi lado, para cuando yo esté charlando, cuando yo esté pasando clase, para cuando vaya y visite a alguien. Entonces, para eso nos estamos preparando, para poder tener una mejor comunicación, un mejor vocabulario, en otras palabras. Yo creo que para eso nos va a servir. Aquí hay el hermano Teléfono Pacheco, ya es pastor de una iglesia, está encargado de una iglesia. El hermano Teléfono está agarrando todo. Buenas noches, pastor. Yo lo que quiero, más que todo, yo le entiendo de que uno, no solamente uno se prepara uno mismo, sino donde que uno está congregando, necesita obreros, ¿no? Para realmente como enseñarlos, y si no tiene conocimiento es un poco frío la iglesia. Además, cosas que uno quiere hacer sin conocimiento es difícil asumir, ¿no? Y es necesario para apoyar muchos que todavía no lo conocen y uno se prepara, ¿no? Y así que y es bueno, digamos, que estar por delante, ¿no? Estar al último dejándonos, y por último nos atrapa ya el tiempo, la vejez, quizás que al último no se puede hacer nada, ¿no? Y eso lo entendí, pastor, yo mucho. Y cuando estaba muy joven me decía mi pastor anterior, cuando yo lo estaba, donde que yo congregaba, estudien, decía, pero no había esa oportunidad por decirnos, bueno, este seminario, así no nos decía, solamente él nos enseñaba, sáqueme jugo. Y estoy para enseñarlo, decía, aquí están con profesor, decía, no, pero como no nos da importancia a veces, y recién uno se da cuenta, pues, ¿no? Cuando uno realmente da esa importancia y cuando lo ve que hay una necesidad donde que congrega, y eso es lo que más lo obliga, ¿no? Y digamos, prepararnos. Y se pregunta uno mismo, pues, ¿no? Si unos años ha servido en el Señor y seguimos lo mismo y dándose cuenta que no es bueno, ¿no? Así, dejarlo, ¿no? Pero si cuando uno se prepara, pregunta, hay más ánimo, más activo, en otras palabras, y no, pues, lo tratamos de cumplir como Cristo cumplió el sacrificio, y eso es lo mejor que podemos hacer, mi pastor, ¿no? Amén. ¿Alguien más? ¿Me permite una vez más? Sí. Ya, lo que yo traté de decir, o sea, no es que yo nunca voy a hacer nada. O sea, yo me refiero específicamente a esta materia, ¿no? Porque hasta el momento yo no siento el llamado pastoral, ¿no? Pero el solo hecho de haber optado por ingresar al seminario es porque sí me interesa este andamiaje de conocimientos bárbaros. Hemos volado a través del tiempo, cronológicamente, y cómo no, esto me va a servir de gran manera en mi diario vivir, como conocimiento general, en mi carrera de docente y como comunicador social, ¿no? Entonces,
tal vez hasta este momento, y como usted decía, yo no siento el llamado pastoral. Entonces, si no siento el llamado pastoral hasta el momento, usted, tal vez más adelante. Entonces, yo observaba, ¿no?, esta materia que habla precisamente cómo elaborar una prédica, y, bueno, pero hasta por aquí. Entonces, yo siento que las tres formas de interpretación siempre tiene que estar el Espíritu, Cristo, y como decimos en el colegio, los otros o las otras herramientas vendrían a ser como temas transversales, como dice la 1165, ¿no? Entonces, eso era lo que yo quería, con eso concluyo. Amén. Ok, hermano. Dios le bendiga. No se preocupe, por ahí tiene el llamado más enseguida. ¿Alguna duda más, hermanos? ¿Algún comentario antes que cerremos esta segunda clase? Ya, antes que cerremos la segunda clase. Y le dije, vayan leyendo ya el viernes. Vamos a hablar de principios generales para todos los géneros literarios. Ahí vamos a hablar de la gramática, del histórico y teológico. Y ya, pero vayan leyendo, hermanos, el libro de Mateo. Vayan leyendo el libro de Mateo. Así que este viernes y sábado más vamos a avanzar teóricamente, y ya las últimas 4 clases vamos a hacer puro estudios bíblicos. Así que yo quiero que usted aproveche hasta el día jueves, más o menos. Yo le tengo listo su material para que ya usted vaya leyendo. Hermanos, bendiciones, Dios les bendiga. Será hasta el próximo viernes a las 8 de la noche, los espero. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, si no me la hacen en el grupo, me la hacen personal, así que yo voy a tratar de responderle. Ya, bendiciones, hermanos, se cuidan. Gracias, pastor. Hasta mañana. Hasta mañana, hermanos. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Bendiciones, pastor, a todos. Bueno, bendiciones, pastor. Bendiciones a todos los hermanos.